Dice el diccionario: tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Pero los fines no siempre son ciertos, ni las inclinaciones adecuadas. Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan o inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido es una semilla, un germen de realidad que se manifiesta en las tendencias. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias, las noticias del mañana. Hola, ¿cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de tendencias aquí en Ecomedios AM 1220. Se me ha metido una pestañita en el ojo. No sé si son los bananitos o es parte de mi propio ser, pero uno anda en estas épocas del año con alergias y molestias. En este caso, bueno, la molestia cotidiana y semanal que es Tendencias está presente en el aire de Ecomedios. Agradecemos a Javier Martínez en la operación técnica, a don José Venturini, que algún día volverá y será José Venturini nuevamente, pero está ausente con aviso y le mandamos un fuerte saludo. También un saludo a la madre de José Venturini, a Laura, que anda por ahí dando vueltas. Por supuesto, el sábado vamos a estar con Paula Atlante en la radio de la Universidad de Buenos Aires haciendo 1, 2, 3 a las 10 de la mañana, los espero también ahí. Y otro anuncio parroquial tiene que ver con la segunda parte de este programa, que es las Crónicas de la Federation, que está teniendo un éxito rotundo, por lo menos en YouTube. No sé qué pasa en el vivo, no tenemos mucho impacto en vivo, es cierto, hay que decirlo, somos más bien todo lo contrario a lo vivo, pero impacta fuertemente después en redes sociales, ¿no? Nos pueden encontrar a las Crónicas de la Federation en YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok y en Facebook. No falta nada. Falta la nueva red, esa que venía a reemplazar la red X, que no me acuerdo ni cómo se llama. Por ahí la voz de Enrique Garilo me ilumina desde el más allá, pero... True Social. No, esta es otra. Es una que justamente como X estaba siendo muy violento, vino a reemplazarla y muchos, por ejemplo, muchos medios de comunicación se fueron de X y abrieron en esta nueva plataforma que es igual a X, pero tiene otro nombre que no me puedo acordar cómo se llama. Pero, ¿vos te acordás, Javi? No. No la de Instagram. Es igual a X, pero no es X. No, Blue Sky. Ahí está, Blue Sky. Sí, Twitter, qué gracioso. Blue Sky. Bueno, en Blue Sky no estamos, pero nos encuentran en el resto. Volviendo al tema que nos compete, que es hablar de algún tema que le interese a usted del otro lado, le cuento algunas cosas que tienen que ver con la actualidad. No vamos a hablar por ahora de reforma laboral ni de reforma impositiva, los temas que se vienen. Bueno, la reforma jubilatoria que el gobierno pretende también incluir en este paquete de medidas que tomaría, envalentonado por el resultado de las últimas elecciones, parece que no sé si va al cajón, pero la tienen como si fuera en segundo plano, calculando seguramente que va a traer más de un dolor de cabeza, no a la gente, sino en función de las manifestaciones en contra de ese tipo de reforma. Pero bueno, la laboral aparentemente estaría teniendo una suerte de consenso con, por supuesto, sindicatos que ya no representan a los asalariados, sino intereses más bien corporativos, en el mejor de los casos, porque si no, personales o familiares, y no a los trabajadores. Entonces, le pasa como a los jubilados. La diferencia entre un jubilado y un trabajador, históricamente, por lo menos en la Argentina, era que el trabajador podía unirse en el seno de sus sindicatos, por su condición de asalariado, obviamente, y tenía en algunos momentos en que lo apretaban alguien que lo saliera a defender. Era así, por lo menos en los buenos tiempos. Los jubilados nunca tuvieron esa capacidad de ser representados, salvo algunas instancias muy particulares por el defensor del pueblo de la tercera edad, pero que mucha eficacia después no tenía. Pero la realidad es que siempre se ajustaba la variable jubilados porque era la más desprotegida, ¿no? Pero bueno, siempre los trabajadores tenían esta condición, ¿no?, de ser representados por sus sindicatos, cosa que en este momento está más parecido a los jubilados, porque estos sindicatos, si bien existen, los representan bastante mal, salvo unos casos puntuales, como el caso de los bancarios, por ejemplo, que tienen alguna suerte de actualización más cercana a lo que es la inflación. Después el resto, bien, gracias. Entonces, estos dos temas son distintos, de todas formas. Jubilados aparentemente se va a quedar desplazado en el tema de las prioridades a reformar, sí el trabajo y sí el tema
impuestos, que es un lindo tema para debatir ambas cosas, ¿no? Lo tributario también es muy importante porque depende del sistema tributario que uno tenga, depende del modelo de país que uno pretenda construir, ¿no? ¿Por qué? Porque los impuestos pueden ir al consumo o pueden ir a las riquezas, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, en un país donde hay ricos que pagan los mismos impuestos que pagan los pobres, o se perdonen impuestos como los bienes personales, como fue una de las primeras medidas que Milei tomó, te está indicando un rumbo, te está indicando frente a las necesidades que tiene un país, bueno, cuáles se atienden y cuáles no. Entonces, esta discusión sobre el tema impositivo, que me parece interesante darla, por supuesto, hay que ver qué tono y qué cariz toma. Por supuesto, si uno analiza cómo va a quedar compuesta la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que es donde se deben tratar estas leyes que tengan que ver con los impuestos, a primera vista la Libertad Avanza, por supuesto, no le alcanza, por más que mejoró su cantidad de representantes en ambas cámaras, no le alcanza para tener los números necesarios como para avanzar en las leyes. Pero claro, ahí está el rol de los, entre comillas, opositores, qué va a ser la oposición. Y ahí, bueno, por supuesto, como todos sabemos, se divide el arco en los opositores más acérrimos también, entre muchas comillas, que podría identificarse en el peronismo, la izquierda como opositor a todas las medidas que ha tomado Milei o que intentó que pasaran por el legislativo, y después algunos bloques que van y vienen, ¿no? Que presentan grandes contradicciones internas. El radicalismo, ni hablar, se están peleando ya para ver quién se pone la peluca, porque no hay tantas pelucas tampoco a mano, así que se están ahí tironeando las posi. Vamos a ver qué pasa también con la nueva composición, porque el radicalismo ha perdido mucho peso en el Congreso, entonces tiene dos alternativas, o terminar convirtiéndose en eso, en un radicalismo con peluca, que ya no, como no le quedó planeta en el orbitar, porque el PRO medio que se desarmó, ahora está tratando de encontrar esa órbita en la Libertad Avanza, ¿no? La verdad que es bastante triste lo que le está pasando al radicalismo. Y tenés algunas figuras sueltas como Manes, Giuliano, el mismo Martín Lustó, que pretenden instalarse como otra cosa dentro del radicalismo, a pesar de que llevan nombres distintos sus bloques. Es medio paradójico e indefendible en el caso de Lustó, que es el presidente del Partido Radical, se arma otro bloque adentro de la Cámara de Diputados que no se llama radicalismo, pero bueno, en realidad no es culpa de Lustó, es como los que le echan la culpa también a De Loredo por su posición. Esto hay que remontarse en la historia del partido y entender por qué llega a este momento, y bueno, obviamente los protagonistas del momento, y quizás donde uno pone más atención es en estos protagonistas, pero en realidad son fruto de otra historia que también algún día la podríamos contar. Bueno, y en la Cámara vas a tener también los federales o esos agrupados bajo el mando o coordinación de Miguel Ángel Pichetto, que ahí también es una agrupación medio variopinta, ¿no? Son algunos parecen a veces formar parte del bloque, otras veces parecen librepensadores. Bueno, ahí tenés algunos que son como Pichetto, otros como Margarita Stolbizer, en fin, varios que representan cosas quizás un poco distintas, pero se unieron para mostrar un poco de poder bajo este mismo sello. Y tenés los peronistas que también se han ido mucho desgranando o votan de forma distinta según sea la ley que se vota. Al principio, cuando empezó a funcionar la Cámara tal cual está la composición ahora y que termina en diciembre, ese bloque, el peronista, más allá de alguna etiqueta interna que tuviera, más o menos funcionaba en bloque como tal, ¿no? Se notaba esto en las votaciones. En las últimas votaciones, y seguramente después, se va a notar alguna suerte de dispersión. Entonces, volviendo al tronco del asunto, por más que la Libertad Avanza no tenga la cantidad suficiente de diputados o senadores como para hacer lo que quiera, tiene ese envión que le da el resultado de octubre como para que se siente a negociar en otras condiciones con diputados y senadores que responden por ejemplo, a los gobernadores. No le va a ser fácil, no es quizás lo que querría, es decir, tener la mayoría propia para no discutir con nadie. Esta discusión va a ser interesante de seguir y de reconocer en algunos casos conductas que sean coherentes con lo que se dijo en la campaña, porque son diputados que asumieron en función de lo que dijeron en la campaña, o lo que dicen los partidos que dicen representar. Entonces, bueno, creo que va a ser interesante poner el foco en cada uno de los diputados y senadores, en cada uno de los legisladores,
para ver qué actitud toman y hacia dónde van. Porque dependerá de esa actitud también cómo quedan posicionados frente a un escenario que sea distinto al que vivimos ahora, ¿no? Ahora estamos viendo un escenario donde hay baja riesgo país, suben los bonos argentinos, aparentemente estaríamos en mejores condiciones como para adquirir préstamos internacionales a tasas más beneficiosas, en fin, una situación que se da hoy, pero recién lo hablábamos con Manuel, el dueño de la radio, si hablábamos hace 3 semanas, el país estaba al borde del abismo. Entonces, también esas tapas de diario que reflejan todo solamente buenas noticias, hay que tomarlas con muchas pinzas, ¿no? Ningún país del día a la mañana cambia como pretenden algunos hacernos creer que está cambiando la Argentina o que va a avanzar de repente. Cuando avanzaba el abismo, ahora estamos avanzando hacia un futuro de prosperidad incontrolable, ¿no? Así que bueno, esto no es para bajonearlo, usted señora, señor, que está contento con que vino la plata de Trump ni nada, sino para que tome por lo menos algunas precauciones, como este día que está soleado, pero en 2 minutos cambia y cae granizo, así es la Argentina, ¿no? Bueno, esto en cuanto a la situación política y los temas a conversar. Pero justamente me metí en estos temas que no quería hablar, porque quería hablar de otro tema que tiene que ver también y va a tener tratamiento legislativo. Y un día vamos a hacer que la Federation nos tire letra también sobre el tema de las privatizaciones. Y en este caso quiero hacer foco sobre una puntual que es la NASA, ¿no? Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. Es una sociedad anónima en la cual el Estado tiene participación y también, por supuesto, el sector privado. Esta sociedad es una empresa que se dedica a hacer y administrar reactores nucleares, que hay varios en la Argentina. Tengo acá algunas cifras que los voy a aburrir, pero no me importa. Dicen que en radio no hay que leer números, pero yo hago lo que se me canta. En Argentina, alrededor del 10% de la electricidad se genera gracias a 3 reactores nucleares en funcionamiento. ¿Por qué el 10%? Ahora les digo cuáles son. Porque el resto de la electricidad se genera, ustedes saben que no, que está la generación, y después está la distribución. Es decir, lo importante es todo, por supuesto, pero cómo se genera también es muy importante porque tiene que ver, entre otras cosas, con temas que hacen a la seguridad, que hacen al cuidado del ambiente, al aprovechamiento también de los recursos naturales. En el caso de la energía nuclear se genera con reactores que lo que hacen es básicamente, se la hago corta, aparte porque tampoco sé demasiado, lo que generan es calor, ¿no? Y ese calor genera la energía. Entonces, esas explosiones, mini explosiones atómicas generan calor y ese calor la energía. Después, el resto de la energía, el 10% nada más es nuclear. El resto de la energía en la Argentina se genera aprovechando el recurso hídrico, ¿no? Entonces están las centrales hidroeléctricas. Y también, bueno, después en menor nivel está la energía eólica y la energía solar. Pero vamos a hacer foco en la nuclear. ¿Por qué? Porque el tema es esta privatización que se viene de la NASA argentina. Alrededor del 10% de la electricidad se genera gracias a 3 reactores, decía, el central nuclear Embalse, complejo Atucha, donde operan Atucha 1 y Atucha 2, y bueno, en el 74 comenzó a funcionar Atucha 1 y Atucha 2, empezó a producir energía hace poco, en el 2014. Y se proyecta la construcción de Atucha 3. En 2015 se inauguró una planta de enriquecimiento de uranio en Río Negro, que va a producir combustible para las centrales del país mediante técnicas de difusión gaseosa y láser. El uranio es el material, una de las materias primas, digo una porque también se pueden utilizar otras para obtener este tipo de energía, es decir, energía nuclear. Hay proyectos también de megaminería de uranio, que el caso de Amarillo Grande es el más grande de la Argentina, son unas 250.000 hectáreas, donde se busca extraer uranio, por supuesto, y otro mineral que se llama vanadio en la zona de Valcheta. Argentina también cuenta con reactores de investigación y exporta tecnología nuclear. Empresas nacionales como Nucleoeléctrica Argentina, que es la que estamos hablando, la NASA, y Atomic Energy of Canada Limited, trabajan en conjunto para desarrollar un nuevo reactor. Bueno, Argentina cuenta con colaboración internacional en materia de energía nuclear. Se firmó en su momento, Cristina Kirchner firmó con Putin un convenio en 2014. Este convenio es de cooperación, con Rusia por supuesto, y en 2015 también se hizo algo parecido con Xi Jinping de China,
con el objetivo de construir un reactor, el Hualong. Aunque el proyecto con China estaba previsto para iniciarse en 2018, fue suspendido durante el gobierno de Mauricio Macri por cuestiones financieras y ahí quedó. Bueno, esto es más o menos el panorama de cómo está la energía acá en la Argentina. ¿Y por qué hacía yo referencia al tema nuclear y la importancia y relación que tiene con el tema de la seguridad y el cuidado del ambiente? Bueno, el tema de seguridad, porque sobran los casos donde la energía nuclear ha sido el origen de importantes catástrofes, sobran ejemplos internacionales de países como Japón, bueno, en Rusia también, Chernobyl, en fin, distintos países donde se han visto accidentes que ha generado, bueno, grandes problemas. Y el otro tema también tiene que ver con el cuidado del ambiente, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la participación del Estado? Y porque tiene que ver con esto, ¿no? Con el control que se ejerce al ser el Estado participante de este tipo de emprendimientos o de esta explotación o de esta generación. En realidad, el Estado hace ese control. Algunos me dirán, bueno, pero también puede controlar si la empresa es totalmente privada, pero sabemos que estos controles son más ex post que otra cosa, en el mejor de los casos, ¿no? Así que bueno, es interesante por lo menos que la tendencia es hacia un poco más de cuidado cuanto más participación estatal haya en esto. Y otro tema que a mí me dijeron, no los de la Federation, pero otras fuentes, que no es mucho negocio tampoco, la creación de reactores y la generación de energía nuclear. Entonces uno tiende a pensar, ¿por qué le interesaría a un inversor privado poner guita en un negocio que no es muy rentable? Y acá podemos ir al caso, por ejemplo, de las telecomunicaciones en la Argentina en la época de los 90, que tal cual estaba la privatización pensada de lo que era Entel y el monto que se pedía en función de un negocio futuro, no le interesaba absolutamente a nadie. De hecho, María Julia Alzogaray, que era la interventora de Entel, encargada más que nada de su venta, más que de la operación de la empresa, tuvo que bajar el precio a montos casi ridículos. Esto se puede ver en la serie Menem, que es bastante mala, pero hay una secuencia o una escena dedicada a este tema, una secuencia en realidad. Y bueno, la tuvo que vender a un precio bastante vil, ¿no? Para que le cerrara a los inversores privados, en ese caso Telefónica y Telecom, que de España y de Francia respectivamente, que eran los interesados en poner unos mangos. La cuestión es que se estaría haciendo algo también con la NASA, es decir, venderlo a un precio despreciable, porque de otra forma no sería tampoco interesante. Ahora, la diferencia con aquella privatización y esta, es que aquella privatización le cerraba un número bajo a las empresas privadas, porque después sí podían tener una explotación que pudiera resultar a largo plazo interesante. Las inversiones en telecomunicaciones, abro un paréntesis, necesitan de estos periodos de tiempo y son bastante complicadas porque hay que invertir casi continuamente, ¿no? En función de la actualización tecnológica, si no, no es negocio. Entonces son empresas de gran espalda financiera que tienen que constantemente estar actualizando su tecnología, entonces no es una inversión para cualquiera y quizás es muy, sí, no sé si muy riesgosa, pero eso que parecen números muy interesantes, como que hay que estar reinvirtiendo continuamente. Pero bueno, las resultó, porque si no, no se hubieran quedado, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué se quedaría una empresa privada con, por ejemplo, empresas como Nucleoeléctrica Argentina? La respuesta podría ser, bueno, porque se vende a un precio tan vil que les termina cerrando el negocio, o es la única forma que les cierre el negocio. Bueno, una buena respuesta, pero no sé si en el caso se aplica. Entonces creo que hay que abrir el arco de las posibilidades o de las especulaciones, pensando que hay algo más también en el control de lo que es la energía nuclear en la Argentina. No solamente una inversión para obtener dinero, sino también quizás una inversión estratégica que está más relacionada con la geopolítica o con otros objetivos que podrían tener los países de origen o esos capitales transnacionales siendo dueños de esto. Entonces había que preguntarse si hace a la soberanía nacional o a la soberanía de un país tener empresas estratégicas como esta, ¿no? Que fabriquen reactores nucleares. Y creo que la respuesta es clara y es que sí, tiene que ver con esto, el manejo de la energía. Aparte después, si bien representa el 10% esta energía, pero también impactaría en el costo final de la energía. Entonces a la hora de poner tarifas, una cosa es que las ponga el Estado con algún tipo de discusión, si el Estado fuera el accionista mayoritario, como lo es ahora, y otra cosa es si las tarifas las termina fijando el dueño de la empresa que genera la energía, que seguramente va a pensar no en el negocio de la gente, sino en otras cuestiones. Entonces son cosas que no se están tomando en cuenta cuando se está discutiendo estos temas que tienen que ver con esta privatización.
Es cierto que el gobierno hace ensayos, ¿no? Como está haciendo con la reforma laboral. Él tira una idea, sí, vamos a privatizar al 100% y vemos cómo cae, ¿no? Quién salta, quién no salta, quién defiende, quién no defiende. Están haciendo lo mismo con el tema de reforma laboral. Han tirado un proyecto de una diputada que va por todo. 12 horas de trabajo, banco de horas, retroceder en materia de conquista de derechos laborales, en fin, muchas cosas que por supuesto traen malestar, pero el gobierno mide. Y el mismo Adorni salió a decir, no, ese proyecto no es. Nosotros todavía no presentamos nada, estamos en debate. Bueno, son ensayo y error, globos de ensayo, como se dice, para probar hasta qué punto la gente se moviliza o la oposición también reacciona. Como este Congreso no va a reaccionar, fruto de lo que dijimos antes, va a venir con la inercia esta del golpe que le dio a todo el arco político, salvo que no sea Violeta, La Libertad Avanza, va a dejar pasar, o se va a mantener con la cabeza bastante gacha. Por eso yo creo que es importante lo que haga o lo que diga o lo que manifieste la sociedad, ya no en función del voto, porque ya pasó, sino en función del resto de las posibilidades que tiene la sociedad de manifestarse, ¿no? La calle podría ser la síntesis de todo esto. ¿Qué va a pasar en la calle? Y recordemos que la calle fue clave en reclamos como en el del Garraham, que finalmente, bueno, en materia salarial se tuvo una recomposición, en temas como lo de la universidad pública, que también tuvieron alguna suerte de solución. Si bien no fue tan contundente como lo de Garraham, se avanzó en este sentido algo. Entonces, bueno, no descartemos que la única oposición va a ser la oposición en la calle o con las formas que nos imaginamos que se puedan hacer, pero quizás la solución no haya estado en este caso en las urnas.